muy natural en el ser humano. Antes de hablarle de eso, déjeme hablarle de algo que no es muy natural del ser humano y es el perdonar. ¿Se ha dado cuenta que no es algo que el ser humano sienta naturalmente cuando recibe una ofensa, cuando recibe un agravio, que usted sienta esa necesidad o que usted diga, ay, sí, quiero perdonar? De hecho, el ser humano lo que tiene en su corazón más bien cuando a alguien le hace daño es tomar venganza. Eso es lo que es el impulso del corazón humano, el vengarse, el probar que él también puede hacer daño. Y mire, el daño lo causamos de diferente manera. Si a nosotros nos hieren a través de las palabras, pues nosotros utilizamos palabras más hirientes. Si nos hieren a través de algo físico, nosotros tratamos de responder con algo más grande. Y este mundo ha enseñado eso. Este mundo celebra a la gente que es vengativa. ¿A cuántos hombres de aquí les gustan las películas de acción? ¿O a cuántos jóvenes de aquí les gustan las películas de superhéroes? ¿Se da cuenta que las películas nos enseñan a ser vengativos? Y nosotros celebramos como héroes a aquellos que pueden vengarse. Si al famoso de la película le matan al perro, entonces él persigue a 100 y tantos hombres y los golpea y los mata y no sé qué tanto, y todos dicen, ¡wow, increíble! Y esos son los héroes del mundo. Pero Jesús no es así. Jesús nos ha enseñado a perdonar siempre. Y ese impulso no es algo que sea fácil para nosotros el perdonar, pero es necesario. Y mire, en el capítulo 18 de Mateo, cuando los discípulos estaban peleando, discutiendo de quién tenía que ser el mayor en el reino de los cielos, Jesús empieza a dar unas direcciones, empieza a dar unas enseñanzas de que solamente los que son como niños pueden entrar al reino de los cielos. Es necesario ser humilde como un niño, es necesario ser cuidado y ser cuidadoso como un niño, es necesario la disciplina como a un niño, y ahora nos enseña que es necesario perdonar como un niño. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en el capítulo 18, versículo 21 de Mateo. Permítame leerle estas palabras. Dice, entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón
de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es una historia increíble que cuenta el Señor Jesús, pero es importante verlo desde el contexto en el cual están ocurriendo todas las cosas. Fíjese cómo Pedro entendió perfectamente el mensaje de la disciplina. ¿Se acuerda cómo empezaba ese mensaje de cuál era la instrucción que les había dicho Jesús? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando a solas, y si logras convencerlo, has ganado a un amigo, si él se logra arrepentir. Ahora fíjese, esto se los dijo porque cuánto daño se habían hecho minutos antes entre los discípulos. ¿Cuánto se habían ofendido entre ellos? Imagínense cuántas palabras no dijeron para exaltarse el uno al otro, cuánto no menospreciaron a los otros. Y cuando dice esto Jesús y enseña ese protocolo y dice, mira, es necesario que vayas y arregles el asunto con tu hermano. Y si logras que él se arrepienta, has ganado, has reconciliado la relación con tu hermano. Pero si no, ve y díselo delante de 2 y 3 testigos. Y si él no se arrepiente, entonces díselo a la iglesia. Y si aún sabiendo la iglesia y motivando y cuidando la iglesia a esta persona que ha ofendido, que ha actuado mal, no se arrepiente, entonces dice, trátalo como un incrédulo. Ahora fíjese cómo Pedro captó precisamente el principio del mensaje, que era restaurar, perdonar al hermano. ¿Cómo sabemos eso? Por la pregunta que él hace. Él dice, ok, he entendido que siempre que ocurra una ofensa, que siempre que alguien que peque contra mí en la iglesia, yo tengo que arreglar el asunto. Sea mi esposo, sea mi amigo, sea mi vecino, sea la persona que sea, sean mis hijos, yo tengo que arreglar ese asunto. Entonces, entendí eso, pero ¿cuál es el límite, Señor? ¿Acaso no usted piensa a veces igual?